Bien, vamos a ver un poco de retención de guardia, ¿sí? Vamos a repasar un par de conceptos y un par de variantes. Más que nada lo vamos a ejemplificar con el pasaje toreando, que es el más típico, pero aplica a la mayoría de pasajes sueltos. Primero vamos con el concepto de las posiciones internas, sí que es fundamental, tanto para pasaje como para hacer guardia. ¿Sí? ¿Qué son las posiciones internas? Básicamente colocar o mis brazos o mis piernas dentro de los brazos de él, ¿sí? Ejemplo de ahora, mi compañero hace un toreando, ¿sí? Lo que debería hacer yo es poner mis pies en posición interna, o sea, circular, y ahí estaría en posición interna y eso me permite como que recuperar, ¿sí? Todo el tiempo que Luis haga el toreando, yo tengo que estar circulando para ganar esas posiciones y que él no me toree efectivamente y descienda y me pase, ¿sí? Entonces, como primera instancia, él torea y yo voy recuperando, ¿sí? Bien, ahora la segunda instancia es la parte donde yo empiezo a empujar, donde también uso las manos. Y acá tengo que entender que tengo que empujar lo primero que él me brinde, ¿sí? Él me va a brindar siempre para empujar o su parte de arriba del cuerpo o su parte de abajo, o los pies o los hombros, dependiendo cómo se posicione, ¿sí? Si él me torea muy posturado, ¿sí? Por ahí todavía no es necesario empujar los hombros, pero está muy fácil de empujar las piernas, ¿sí? Entonces, haciéndolo de recién de los pies, le voy a sumar un posteo acá para empujar y que sea más fácil trasladarme, ¿sí? Cuando yo apoyo, cuando empujo acá, puedo descargar un poco el peso y moverme mucho más hábil, ¿sí? Bien. Y el segundo escenario es que él por ahí pase ya más alejando las piernas y bajando el hombro, lo cual sería la mejor opción para decir, porque es la más precisa, la que más presión ejerce. Entonces él hace el mismo toreando, pero ya me aleja un poco más las piernas y empieza a bajar el hombro. Vamos de nuevo un poquito. Entonces a las piernas no voy a llegar, ya tengo que estar listo para empujar el hombro, ¿sí? Acá. Y acá lo mismo, estoy descargando el peso acá, entonces voy a estar más liviano para moverme. Siempre me va a brindar alguna parte de su cuerpo para empujar. Si no me brinda ni los pies ni los hombros es porque no está lo suficientemente cerca, no hay peligro. Pero siempre que esté pasando, algo voy a poder conectar. Tengo que tratar de ser hábil como para reconocer eso lo más rápido posible. Si tengo que ir a las piernas, si tengo que ir al hombro. De nuevo esa última. Entonces, si él pasa muy posturado, piernas. Si él pasa tirando presión, hombros. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a ver una última variante que es como un autoframe que yo me hago a mí mismo para evitar que él me mate la cadera. Muchas veces, y los conceptos básicos de pasaje es que él a la hora de pasar me mate la cadera para un lado y pase para el otro, ¿sí? Entonces, cuando él hace eso, yo tengo que estar listo como para apoyar el codo en el suelo y mi palma en mi rodilla. Entonces, si ahora él me quiere matar la cadera, es un poco más difícil. Si él sigue tirando presión y me quedo acá, lo va a conseguir. Pero acá yo consigo como un tiempito, una brecha de tiempo en la que puedo seguir empujando si él me tira presión, ya sea con el hombro o con los pies, como habíamos visto antes, cualquiera de esas dos, y me da el tiempo a recuperar. No dejo que me mate la cadera. Entonces, por ahí estamos luchando acá suelto, y él me va a matar, me freno a mí mismo, y voy. Una vez más. Bien. Algo que tengo que tener en cuenta cuando recupero y demás, es como no enviciarme o no volverme adicto a solo estar recuperando, porque si bien mostramos ahora cómo retener guardia, estoy defendiendo y él está atacando. Y mientras más prolongado sea eso en el tiempo, yo me voy a cansar más y él va a seguir avanzando, entonces hay más chance de que él me estabilice. Yo tengo que tratar de recuperar una guardia lo antes posible. Entonces simulemos un ejercicio así como de pasaje y retención. Sí. Yo voy a usar todos los conceptos de recién, pero ni bien puedo estabilizar agarres y frenarlo, lo hago, ¿sí? Él empieza a pasar, yo recupero y ni bien puedo conectar y frenarlo, lo hago. Cosa de que él salga de esa situación ofensiva y yo salga de esa situación defensiva y ya tenga las chances de atacar, ¿sí? Si no es cuestión de tiempo hasta que él me conecte y consiga algo, ¿sí? Entonces, va de nuevo, usando cualquier tipo de las retenciones que dimos, yo me voy moviendo y busco conectar algo, ¿sí? No me quedo recuperando, esperando que mágicamente él pare. Si te gustan estos videos, no olvides de suscribirte para más.